Como continuación al primer vídeo sobre rectificación, vamos a pasar ahora a la etapa de filtrado de la señal. Nuestro objetivo, lógicamente, no es una señal continua pulsatoria, aunque sea de onda completa como la que aparece en línea de trazos. Nuestro objetivo es una señal totalmente continua como la que nos entregaría una batería. El elemento que se suele utilizar como elemento de filtro para precisamente hacer lo más continua posible esta señal son los condensadores. Si colocamos, como en este caso, un condensador en lugar de la resistencia de carga, el condensador se va a cargar de forma instantánea durante la primera mitad del primer semiciclo, es decir, esto tarda aproximadamente 5 milisegundos, 0,005 segundos, y a partir de ahí aparece una señal que es perfectamente continua, como podéis ver, porque el condensador, una vez que se ha cargado totalmente al valor máximo, fijaros que coincide con el valor máximo de la señal del secundario, es decir, el valor eficaz Vs por raíz cuadrada de 2, si lo queremos calcular de forma teórica. Pues bien, como digo, una vez que se ha cargado totalmente, no tiene ningún elemento a través del cual descargarse, y tampoco se puede descargar a través de los diodos, puesto que si lo intentase, la corriente, una vez que llegase a este punto, no podría atravesar ni D2 ni D1 en sentido inverso, puesto que los diodos solo conducen corriente de ánodo a cátodo, es decir, en este sentido, en el sentido de la flecha, nunca en sentido inverso. Por lo tanto, repito, el condensador se carga y permanece en carga total durante todo el tiempo. Evidentemente esto por sí solo no es suficiente, puesto que nosotros estamos diseñando nuestra fuente de alimentación simple con el rectificador y el filtro para alimentar una carga. En todo caso, si solo ponemos el condensador y intentamos visualizar la señal en el osciloscopio, lo que aparecerá es lo que tenemos aquí. Aunque esta foto no ha salido excesivamente nítida, pero sí podemos observar que nuestro nivel de referencia cero está en la mitad de la pantalla. Si contamos 1 y 2 divisiones, vamos a ver que el mando lo tenemos en continua y en, fijaros la muesca, 5 voltios por división. Por lo tanto, si volvemos atrás, estamos ante una señal continua de 2 divisiones por 5 voltios cada división, 10 voltios, que además coincide con el valor máximo de la señal rectificada que veíamos en el vídeo de rectificación. Lo normal será que lógicamente coloquemos un elemento que es el que queremos alimentar y que nosotros vamos a simular mediante una resistencia de carga, justo en paralelo con el condensador de filtro, puesto que estamos analizando un filtro con un solo condensador. Aunque puede haber otro tipo de filtros, en nuestro caso analizamos este. Bien, ahora ya el condensador tendrá tramos de carga, y cuando la señal de rectificador en la línea roja va descendiendo, será el condensador el que vaya a partir de la carga almacenada descargándose lentamente, de nuevo cargándose y descargándose, de tal manera que en la resistencia y en el condensador vamos a tener la misma señal, puesto que los elementos están en paralelo. Fijaros que en el eje vertical hemos puesto tensión en resistencia de carga con el condensador de filtro. Bien, aquí aparecen dos valores que serán importantes. Por un lado, este valor que tenemos aquí acotado, que llamamos tensión de rizado, que medirá desde el pico inferior hasta el pico superior de la señal. Esto nos va a dar un valor importante de la eficacia de la rectificación, y concretamente en este caso de la eficacia, mejor dicho, del filtrado. Una tensión de rizado ideal debe ser cuanto más pequeña mejor. Si es cero, pues sería la ideal. Lo normal será que siempre haya un ligero valor de tensión de rizado. Repito, la tensión de rizado desde este pico hasta este de aquí. Por otro lado, vemos una línea de color verde que se sitúa más o menos en la mitad de estos dos valores, que sería la tensión media o tensión continua de salida. Este valor sería el que mediríamos en el caso de que situásemos un voltímetro en los extremos de la resistencia o del condensador. Vamos a ver qué ocurre
cuando ya realmente lo que tenemos es la señal en el osciloscopio. Observar que aquí hemos colocado un condensador y una resistencia, tal como nos indica el manual de la práctica, y vemos que con respecto a nuestro nivel 0 tenemos una división, dos divisiones, y en este caso entre la división esta y esta estaríamos en la mitad, por lo tanto estaríamos en 2,1 divisiones verticales. Si vemos que el mando se sitúa en 5 voltios por división y volvemos atrás, estaríamos hablando de una señal de 2,1 por 5, estaríamos hablando de un valor máximo en continua de 10,5 voltios. Si quisiéramos medir la tensión de rizado aquí, fijaros que es tan pequeño que prácticamente no voy a obtener una medida muy precisa. Para conseguirlo, lo que vamos a hacer es eliminar la componente continua y desplazar la señal hacia abajo. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a situar ahora el mando que nos selecciona el tipo de señal a visualizar, en lugar de en DC, como estaba, en corriente continua, lo vamos a pasar a AC, de tal manera que la componente continua de la señal la eliminamos y la señal se desplaza hasta la parte central de la pantalla. Aún así, sigue siendo muy difícil apreciar qué medida o qué valor, cuántas divisiones hay desde este pico inferior a este pico superior. Tendremos que modificar la escala. Para modificar la escala, actuaremos sobre el mando de voltios por división. Antes lo teníamos situado en esta zona, en 5 voltios por división. Vamos girando hacia la derecha, en nuestro caso, hemos girado hacia la derecha hasta ponerlo en 0,1 voltio por división. ¿Por qué? Porque cuando lo situamos en esa posición, observar cómo hemos ido ampliando la representación gráfica, la señal sigue siendo la misma, pero la estamos viendo en mayor amplitud porque hemos cambiado la escala y ahora sí podemos medir realmente bien cuánto mide la tensión de rizado. En nuestro caso, desde esta línea hasta esta de aquí tendríamos 1, 2 y 3, son dos rayitas, pues 3,4 divisiones que multiplicado por los 0,1 voltios serían 0,34 voltios de tensión de rizado. Es decir, si lo pasamos a milivoltios, 340 milivoltios de tensión de rizado. Si aumentamos el valor de la capacidad del condensador, disminuimos la tensión de rizado. Observar aquí que esta señal es casi continua. ¿Cuál es la diferencia entre esta señal y la que hemos visto anteriormente? Simplemente hemos cambiado el valor del condensador a un valor mayor, con lo cual ahora la señal continua casi sigue en el mismo valor, ha subido quizás un poquito. Observar, aquí tenemos una división, dos divisiones y 2,2 por 5, estaríamos en 11 voltios de tensión continua, pero ahora la tensión de rizado, que tendríamos que volver a modificar el valor de las señales, fijaros, lo hemos puesto en 50 milivoltios por división y ahora, aunque la señal esta tampoco se ve muy nítida por problemas de frecuencia, pero observar que sí podemos medir, a pesar de que no esté la señal muy enfocada, tenemos que va desde este pico hasta este, es decir, tenemos una división vertical. Esa división vertical por 50 milivoltios nos daría una tensión de rizado de 50 milivoltios. Con el condensador más pequeño, anteriormente teníamos 340 milivoltios de tensión de rizado, 0,34, y ahora hemos pasado a 0,05 voltios de tensión de rizado, con lo cual hemos mejorado el filtrado del circuito. Si quisiéramos ver la frecuencia de la señal de rizado, en esta señal lo podemos ver perfectamente. Observar que desde este punto hasta este punto hay dos divisiones horizontales. Si recordamos que el mando de tiempo por división lo teníamos en 5 milisegundos, pues 2 por 5 milisegundos serían 10 milisegundos, que se corresponde con la frecuencia de 100 hercios de la señal rectificada. Es decir, la frecuencia de la señal, en este caso de la tensión de rizado, coincide con la frecuencia de la señal del rectificador en puente. Y prácticamente, pues con estos vídeos hemos podido explicaros la segunda parte de la práctica referida
al filtrado. Filtrado con un condensador y cómo vamos cambiando el valor de la tensión de rizado. Conforme aumentamos el valor del condensador, menor tensión de rizado vamos teniendo.